como decía, también se ha visto, otro sector, finca ganadera, con la problemática que tiene la ganadería, pero donde también se puede, vamos, de hecho, ¿no? Donde también se innova, y muchas de las cuestiones en las que se innova, pues como decíamos con Nuevo Chilento, está en retomar cosas que se habían dejado, obviamente ya estudiadas y razonadas, y tomarlas porque son realmente efectivas. Así que, Raúl, tienes la palabra. Muy bien. Nada, pues soy Raúl Espejo Montes, veterinario técnico de CTH Ibérica, una empresa francesa que comercializa productos y fabrica también productos para la higiene, para el tratamiento de agua y nutracéuticos para ganadería. Hice el máster de Agricultura y Ganadería Ecológica en 2021 en la Universidad Internacional de Andalucía, que justo pues el trabajo fin de máster pues lo hice en esta granja de la dehesa del Campillo, calculando los indicadores técnicos y económicos. Trabajé desde el 2019 en esta granja asesorando junto con Álvaro Fernández Blanco Barreto, que es el culpable de que esté hoy por aquí. Y nada, vamos a hablar en esta granja, pues hicimos un proyecto de sostenibilidad ecológica, de lo que voy a hablar un poco, junto con el control y el uso de fitoterapia y algunos ensayos de campo que hemos hecho con productos propios. Bueno, en una granja bien organizada, la fitoterapia puede ser la terapia de lesión, aplicando las plantas adecuadas y al final, sobre todo monitorizando ese uso de plantas y de trabajo hecho. Y así pues ver y demostrar más la rentabilidad y que las acciones con esas plantas pues sean las adecuadas. Con claro, hay que ir trabajando en ganadería, como antes había dicho Juan también, pues al final hay que ir trabajando en preventivo, en forma preventiva, y tomando medidas al final, tanto en instalaciones como en los terrenos, como en los animales, eh, monitorizando al final el uso. Y al final, pues claro, la fitoterapia puede ser una herramienta clave para la salud de los animales y sobre todo dar el producto final con la calidad que merece. La primera medida pues, en instalaciones, sobre todo pues, con la higiene de las instalaciones, es fundamental ese inicio de una buena higiene en una granja, con una buena limpieza, eliminación de la materia orgánica y luego una posterior desinfección de todas las zonas, al final todas las zonas de la granja. Pues al final vienen muchos procesos bacterianos y parasitarios, pues si no se hace bien esa correcta limpieza, pues empezamos a tener los problemas, ¿vale? ¿Qué hay que hacer? Con una cierta frecuencia, sobre todo también en puntos, bueno, en casos puntuales, como en preparto, para que al final no haya transmisiones ni de infecciones bacterianas ni de parasitación. Es importante también tener en cuenta la densidad de los animales. Hay que adecuar el tamaño, el número de animales con las instalaciones que tenemos. Ya que, claro, densidades muy elevadas, pues tenemos problemas de estrés, de aumento de concentraciones de amoníaco, que al final provocan problemas respiratorios, provocan al final problemas digestivos, parasitarios, que, claro, ahí hay que tener ese punto en cuenta. También es importante pues, aislar animales que se vayan empezando a poner enfermos en un lazareto, en un corral aparte, lo más aislado posible, para también evitar que se vayan propagando esas infecciones, esas parasitarias. Y al final, pues bueno, intentar tratar lo menos posible o que tengamos que intentar actuar lo mínimo posible. También es importante la ventilación y la temperatura, controlarla con unas buenas instalaciones, controlando las corrientes de aire, porque al final
tendremos problemas tanto de estrés como bajada de producción, y todo eso al final no va a ser, pues bueno, mejorar al final la rentabilidad de la granja. En la medida, los animales, lo primero es el encalostramiento, el asegurar que la inmunidad pase de la madre a la recría, es empezar con buen pie. Hay que disminuir la cantidad de incidencia bacteriana y parasitaria, y para eso pues, el encalostramiento es fundamental. ¿Qué se puede hacer? Pues en la medida de lo posible tomar medidas del calostro de las madres para saber que hay un buen calostro, y bueno, sobre todo también intentar que las crías lo tomen en las primeras horas de vida, es fundamental. Otro punto que creo que es muy importante y a veces no se hace tanto es la identificación de los parásitos. Hay que hacer cada cierto tiempo estudios coprológicos durante varias épocas del año para saber tanto el tipo de parásito que tenemos en la granja como la carga que tienen los animales, para hacer los tratamientos más adecuados y específicos. Los parásitos tienen diferentes ciclos de vida, que al final pues, hay tiempos diferentes, desde que un huevo es excretado hasta que otra vez lo vuelven a ingerir. Hay a veces parásitos que utilizan hospedadores intermediarios para completar ese ciclo de vida, y el conocer exacto ese tipo de parásitos, pues podremos hacer tratamientos más adecuados y específicos y al final pues más eficaces. Ya que, bueno, algunos, pues, como tienen esos hospedadores intermediarios, pues podremos incluso hacer tratamientos para controlar esos hospedadores intermediarios y cortar ese ciclo y bajar esa carga parasitaria. Otro punto también muy importante es el análisis del agua, que muchos pues, son pozos o sondeos, que saber la calidad del agua es fundamental, porque muchos procesos bacterianos empiezan por ahí. Entonces, claro, si no sabemos la calidad del agua, cuando los animales, sobre todo los más pequeños, empiezan a consumir, pues muchas veces vienen problemas y no sabemos de dónde vienen, y ahí hay que protocolizar esos análisis porque son fundamentales. Por mi experiencia, muchos problemas, pues muchas sorpresas aparecen con el análisis del agua. Al final, pues bueno, también hay que conocer tanto la microbiología como la composición bioquímica del agua, porque también saber el pH o la dureza del agua es fundamental también incluso para la limpieza de la máquina de ordeño. Hacer los tratamientos con detergentes ácidos y alcalinos, pues sabiendo la dureza o el pH del agua, pues podemos hacer los tratamientos de limpieza mucho más específicos y más eficaces. Una vez esto, pues claro, la desparasitación será más eficaz. Hay muchos productos ecológicos, cada vez más, luego hablaremos un poquito de ellos. Y después, una vez que estén bien desparasitados, pues también, por supuesto, un protocolo vacunal, muy importante, siguiendo el protocolo de cada laboratorio. No desviarnos mucho, y al final lo más importante también es no vacunar y desparasitar el mismo día. Muchos ganaderos suelen hacer esas prácticas conjuntas y al final tenemos problemas de si el animal está parasitado y su sistema inmune no está preparado o está trabajando contra un parásito. Al final el traspaso de inmunidad y la generación de anticuerpos específicos de esa enfermedad no se va a realizar, y la vacuna no va a servir de nada. Por eso siempre hacer las cosas protocolizadas y con orden. También se debe hacer un plan reproductivo adecuado a las instalaciones, la mano de obra y los objetivos de producción, sobre todo. Para hacerlo más eficiente, bueno, por ejemplo, en esta granja, pues hacemos controles y lecturas con los crotales electrónicos
de los lotes de cubrición, de los diferentes lotes de cubrición y de los lotes que al final también de las hembras que paren, para tener un control de los animales con problemas reproductivos, y así pues volvemos a la eficiencia. También en ganadería ecológica no se pueden utilizar hormonas ni para ciclar los estros y cubriciones. Por eso pues, nos podemos también ayudar del efecto flushing, que es aumentar en un porcentaje la energía de la dieta de los animales, de las hembras que van a cubrirse para mejorar la ovulación y la fecundidad. También podemos utilizar el efecto macho, que es la acción de separar a los machos y a las hembras previa a la cubrición. Primero que los machos no las huelan ni las vean. Posteriormente se van acercando, oliendo y viéndolas para luego unirlas y así mejoramos la ovulación y la fecundidad. En la alimentación también es muy importante, piensos y forrajes de muy buena calidad, controlando el aporte necesario en cada etapa productiva, ya sea en alta o baja producción, o en periodo seco, o en cubrición. Así tenemos animales más balanceados para que haya el mínimo porcentaje de animales que estén demasiado engrasados o demasiado delgados, que al final condiciona un mayor grado de problemas. Al final hay un mayor grado de problemas a la hora de cubrir o problemas en el parto o de salud en general. También hicimos aquí en esta granja ensayos con piensos botánicos, con diferentes extractos de plantas que mejoraban la salud de la ubre y la producción lechera, con lo que mejoraron la rentabilidad económica. Hay que tener en cuenta siempre, pues, si hay un gasto mayor, que ese gasto se vea repercutido en un ingreso mayor. En las medidas en los terrenos, en la tierra, son medidas sobre pastoreo, sobre siembra y la biodiversidad del suelo. A la hora del pastoreo, pues es esencial o idóneo es realizar pues, división de parcelas, diseñar una rotación de pastos. Y según el número de animales, pues ya también, por supuesto, del tipo de tierra, de los pastos que haya y de la extensión de la tierra, pues se adecúa el tiempo de permanencia en esas parcelas. Aquí en la dehesa del Campillo, pues también tenemos collares GPS en las cabras para controlar las zonas donde pastorean los animales. Así pues sabremos, aparte de tener el control del pastoreo, podemos correlacionar la calidad de leche con qué pastos están comiendo en ese momento y es algo muy, muy interesante. Para mejorar la calidad del suelo también se pueden hacer prácticas como el redileo o el majadeo, que al final consiste en crear unos corrales pequeños o rediles pues, que con una intensidad muy alta de animales y un corto periodo de tiempo aumentamos el estercolado y el pisoteo del suelo, con lo que al final mejoramos la calidad del suelo. También, claro, para saber bien, claro está, esa calidad del suelo, otra cosa importante, más análisis, al final es conseguir más parámetros, que es hacer una analítica del suelo, saber la materia orgánica que hay, qué nitrógeno, qué fósforo, qué potasio. Así también podremos abonar eficientemente el suelo, sobre todo conocer qué es lo que tenemos y qué es lo que necesitamos, ¿vale? Es muy importante. También, claro, cuando ya mejoramos esa calidad del suelo, pues al final también tenemos más insectos, más escarabajos, más lombrices, tenemos una mayor biodiversidad en el suelo, que ayuda también al final al control biológico de plagas. Luego también podemos introducir cajas nido para que haya un mayor número de aves insectívoras y así pues que haya un equilibrio entre esas aves y los insectos. Al final es mejorar
la calidad de los animales, del suelo y ser lo más rentable posible con las herramientas que tenemos. Por supuesto que también es interesante las rotaciones de siembra con gramíneas, leguminosas, para enriquecer el suelo y evitar consolidar ciertas plagas. Tenemos en esta granja también muy buenos resultados con siembra de praderas polifíticas, de gramíneas y leguminosas conjuntas, de alta calidad forrajera y una dieta más variada de los animales. Y claro, todas estas medidas tienen un mayor sentido con la monitorización del mayor número de parámetros de la granja. Así también sabemos si las acciones que estamos tomando tienen una repercusión positiva o negativa. Mi trabajo fin de máster, como he dicho, lo hicimos sobre los indicadores técnicos económicos de esta granja, de Ser Campillo. Y claro, sería muy importante que cada ganadero, y no es así, conociera esos indicadores. Porque al final, en resumen, estos indicadores técnicos económicos nos dan conocimiento de todos los gastos, todos los ingresos de la granja y claro está la rentabilidad de la misma. Y también nos da datos tanto productivos como la cantidad, la calidad de leche y carne que se producen, como los reproductivos, pues los animales que nacen, los que mueren, bueno, de los animales que cubren, que se quedan al final cubiertas, que fecundan. Entonces, al final, todos esos parámetros, contra más importantes, pues nos va a dar una mayor rentabilidad de la granja. Y con estos datos productivos, por supuesto, nos dan los fallos de manejo que podemos tener a lo largo del año, o en alguna época, o sobre todo ver pues eso, qué podemos hacer o en qué estamos fallando al tener más datos, más parámetros conocidos. Como he dicho, un punto clave es intentar anticiparte a los posibles problemas que puedan surgir a la vez que incrementar el máximo el beneficio de la granja. Ya que el ganadero pues al final tampoco puede ni poner el precio de la leche o de la carne que vende, ni el gasto de la alimentación de los animales que le da, y si encima hay sequía o pues al final también con la climatología pendiente, pues hay esos parámetros que pues bueno, hacen que no controlen la rentabilidad de la granja. Por eso hay que trabajar pues bueno, con los datos que tenemos a mano, siempre ya sean por el control lechero, con los datos de las células somáticas, podremos tener, si vamos mirando los datos conforme van saliendo, pues si aumentan las células somáticas podremos incidir en si hay alguna mastitis, algunas inflamaciones de la ubre, o el parámetro de urea, que es un parámetro que nos da datos sobre si estamos sobrealimentando con proteína, con más proteína de la cuenta a los animales, o la relación energía-proteína no es la adecuada. Entonces podemos estar sobrealimentando proteínicamente a los animales, con lo que es una pérdida de dinero. Y claro, ahí es donde contra más datos tengamos, más datos miremos, sobre todo porque los datos pueden estar, pero si no le echas cuenta no sirve de nada. Bueno, lo he dicho, que al final, pues, si se realizan las acciones de forma temprana, pues al final haremos prevención de daños. Y claro, además, contra más datos, podemos comprobar en el momento también si los productos de fitoterapia que estamos utilizando, pues, son rentables o no, incluso, pues, o aunque no sean rentables, pues si nos ayudan a mejorar la calidad de salud de los animales o la calidad de los productos. En ganadería ecológica,
y cada vez más en convencional, pues nos ayudamos más con la fitoterapia para el control y prevención de muchas enfermedades. Em, y bueno, y el problema sanitario de la granja. Y claro, ¿qué es esto de la fitoterapia? Esta terapia de plantas, porque de muchas plantas, no usamos todas las plantas, pero sí una cantidad muy grande de plantas, y de sus diferentes partes se pueden extraer distintas sustancias bioactivas o metabolitos secundarios en forma de polvo, de aceite esencial o de extractos, que tienen diferentes efectos sobre el organismo. Estos metabolitos secundarios pues, son generados mediante rutas metabólicas de las plantas y en respuesta a la interacción con el medio. Y claro, hay una clasificación, hay diferentes metabolitos, que se clasifican en terpenoides, en alcaloides o compuestos fenólicos, que tienen una gran variedad de efectos pues, sobre bacterias, sobre hongos, sobre parásitos, pero también tienen efectos en reacciones metabólicas tanto a nivel ruminal como intestinal, hepático y del sistema inmune. Aquí hay un diagrama, os presento un diagrama muy interesante en el que hay ciertos metabolitos secundarios con las plantas que los contienen y los diversos efectos que producen a diversos niveles y incluso pues simultáneamente. Este diagrama pues, lo hizo De La Conca, una filial de Cargill que está especializada en fitoterapia. Y bueno, con esto lo que quiero transmitir es el abanico de efectos que contienen los metabolitos secundarios, actuando a diferentes niveles y con varios efectos simultáneos. Hemos hecho varios ensayos propios en campo con productos con efectos antiparasitarios, que además lo interesante de la fitoterapia, pues que aparte del efecto de prevención y tratamiento contra los parásitos, el efecto de reponer y regenerar el daño que ha hecho los parásitos a nivel intestinal o hepático. Aquí, por ejemplo, nuestro producto de SSFeed, que contiene extractos de tomillo, de ajo, de menta, de regaliz, que tienen efectos antiparasitarios, manteniendo también el equilibrio intestinal y afectando también, ayudando al sistema inmune. En este ensayo, pues se hicieron dos grupos, un grupo testigo y otro con el producto en sí. Y vemos de 139 cabritas, se llegó pues, a una mejora en la ganancia media diaria del peso y la evolución del número de quistes pues, bajó de 35.000 en el grupo testigo a 4.000 en el que le dimos el producto, el SSFI, y pues, tanto la eficacia en el antiparasitaria y la ganancia de peso pues, es evidente. También hay más productos antiparasitarios en formato líquido o en formato de cubo de lamido con diferentes plantas que al final, pues como he dicho, hacen efectos antiparasitarios como el orégano o el tomillo o la granada. Y otros pues que también hacen efectos pues, a nivel hepático, hepatoprotectores, como la alcachofa, el boldo o el cardo mariano, que también actúa a nivel intestinal. Hicimos un ensayo con un parásito que es el Parasitostum, que es un trematodo, que afecta al intestino y rumen de rumiantes, para ver la eficacia tanto se conteó el número de huevos como la evolución también en el sistema inmune con los neutrófilos y los glóbulos blancos. Se observa cómo hay un mantenimiento y una carga baja a lo largo del tiempo, porque además actúa a lo largo del tiempo, no es como un antiparasitario que
que actúa en el momento y después ya deja de actuar. Y vemos que se mantiene en el tiempo con una carga bastante baja. Y luego pues los glóbulos blancos y en los neutrófilos pues también hubo en el grupo testigo pues una mejora en el número de esas células defensivas. También hay otros productos, por ver un poco, que también es en ecológico, que el Taligreen es otro producto con salvia, que es un antibiótico, digamos, natural, un perejil que ayuda a cortar la leche como un efecto antigalactógeno, y la cúrcuma como un efecto antiinflamatorio, que ayuda a cortar, pues al final, a los animales más productivos, a ayudarle a un secado más, bueno, al final a darle ese descanso que necesitan las cabras o las vacas en ese periodo seco, que son unos 60 días, para recuperar y regenerar la ubre. Y estos productos, pues la verdad que hacen, al final ayudan a la salud de la ubre, a mejorar la siguiente lactación y a ayudarle a cortar la leche y tener el periodo que necesitan para esa recuperación. Y nada, como he dicho al principio, pues bueno, una granja bien organizada, pues la fitoterapia puede ser la terapia de lesión, pero hay que seleccionar las plantas adecuadas y sobre todo monitorizar qué estamos haciendo, si lo hacemos bien o no lo estamos haciendo bien. Al final esa monitorización es fundamental para tener un producto de alta calidad, que sí, que al final pues no hemos podido, Jorge, que es el gerente de la granja, y la visita que teníamos programada no hemos podido hacerla, hubierais visto que el producto de calidad que tiene, como ese queso, está increíblemente bueno. Y sobre todo, pues, sano y sin ninguna productos sintéticos de por medio. Nada, si queréis también alguna información de los productos con las fichas técnicas o cualquier duda, pues nada, poneros en contacto conmigo y ya está. Ha sido un placer.